Buenas tardes, autoridades civiles, militares, académicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesores, alumnos, amigos todos. Es un honor darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias sobre crisis globales y desafíos contemporáneos y contar hoy con la presencia, para inaugurar este ciclo, con el general de brigada Víctor Vados Nieto, actualmente director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos hablará sobre competencia por un nuevo orden mundial. En estos tiempos de incertidumbre, de cambio constante, resulta esencial reunirnos para reflexionar, debatir, analizar y esbozar soluciones a los desafíos que enfrentamos en esta comunidad global de la que formamos parte. En primer lugar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a nuestro distinguido ponente por su presencia y su valiosa contribución con esta conferencia. Su experiencia y conocimientos nos proporcionarán perspectivas invaluables para entender y abordar las complejidades de nuestro mundo actual. En estas horas previas desde que ha llegado he podido constatar que es un hombre ilustrado, que ha conocido mucho mundo, con una mente muy abierta por ese conocimiento tan global que ha ido adquiriendo y cuyo dinamismo, les aseguro, va a permitirnos mantener atención de principio a fin. Gracias, general, por su generosidad, por su tiempo y por querer compartirlo hoy con nosotros. Asimismo, quisiera extender mi agradecimiento a la Subdelegación de Defensa, la persona del subdelegado, el coronel Álvaro Capella, por su colaboración y sus iniciativas y por ser referente en lo que representan del trabajo impagable de nuestras Fuerzas Armadas, siempre al servicio de garantizar la estabilidad en nuestro país y en el exterior. Su labor no pasa desapercibida y es un pilar en nuestra búsqueda por un futuro mejor y más seguro. Y también quiero saludar y agradecer la presencia de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, porque es una señal del interés por conocer temas complementarios para su formación y que supone además una ayuda y una colaboración conjunta para estos fines de garantizar la paz y la estabilidad en nuestra nación. Esperamos que este ciclo de conferencias sirva como un intercambio de ideas para fomentar el pensamiento crítico y con ellas sirva también para la creación de estrategias efectivas para lograr estos fines. Que nos inspire a todos a actuar con visión, con valentía, conscientes de que el camino hacia un nuevo orden mundial está pavimentado por la colaboración y el entendimiento mutuo. Les invito ya a todos, a partir de ahora, en estas próximas sesiones que tendremos una vez al mes, a participar activamente en ellas y a procurar juntos un diálogo constructivo que nos lleve hacia esas soluciones. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida y les deseo también una conferencia enriquecedora y productiva. Y también muchas gracias, como no, a profesores, alumnos de esta universidad, también de la Escuela Nacional de Policía que nos acompañan, a todos esos abulenses inquietos que siempre vienen para conocer de estas temáticas y a quienes también nos están siguiendo en este momento vía streaming a través del canal de YouTube de la universidad. Gracias a todos por secundar con su presencia estas actividades formativas, esperando que sean de su agrado y consigamos mantener siempre vivo el interés por ellas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo ciclo de conferencias que inauguramos hoy. Quiero agradecer una vez más el excelente trabajo y el apoyo que desde la Universidad Católica recibe la Subdelegación de Defensa, solo con el fin de difundir la cultura de defensa, ¿no? De seguridad y defensa. Su área de formación en seguridad y defensa está siendo un ejemplo de iniciativa, implicación y esfuerzo para conseguir ser un referente en esta materia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Enhorabuena a la Universidad Católica. Mi agradecimiento muy especial a la Escuela de Policía por su importante participación en esta conferencia. Para nosotros será un honor contar con vuestra presencia en cada una de estas conferencias que realizaremos, como ha dicho la vicerrectora, mensualmente, ¿no? La seguridad y la defensa nacional son un pilar fundamental de nuestra sociedad. Sin seguridad y defensa no hay libertad. Sin seguridad y defensa no hay prosperidad. Sin seguridad y defensa no hay democracia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas tenemos mucho que decir en temas de seguridad y defensa. Nuestro servicio a la nación va dirigido precisamente a estos dos aspectos. Pero no somos los únicos. El mundo académico debe también involucrarse en esta tarea. La sociedad civil debe asumir sus responsabilidades.
Y la Universidad Católica es un claro ejemplo de la asunción de esta conciencia de seguridad y defensa tan necesaria hoy en día. Desde la Subdelegación de Defensa y de la Universidad Católica les exhortamos a participar mensualmente en este ciclo y adentrarse en esa conciencia de seguridad y defensa tan necesaria en una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra. Para iniciar este ciclo de conferencias tenemos hoy entre nosotros al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general de brigada don Víctor Bados Nieto, que nos hablará del tema muy actual como es la competición por un nuevo orden mundial. El general Bados es de la 43 promoción de la Academia General Militar, donde egresó como teniente de infantería en 1988. Todos los destinos en unidades de combate han sido en la Legión, donde ha estado cerca de 20 años destinado, como teniente y capitán en el tercio Gran Capitán número 1 de Melilla, como comandante en el tercio Alejandro de Farnesio en Ronda, Málaga, como teniente coronel al mando de la 10ª bandera de la Legión del tercio Alejandro de Farnesio, y como coronel mandó el tercio Juan de Austria número 3 de la Legión en Almería. En 2001, como comandante, al finalizar el curso de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, fue destinado como comandante de Estado Mayor a la Dirección de Enseñanza del Mando de Adiestramiento y Doctrina en Granada, donde regresó también durante su empleo de teniente coronel. Como destinos al extranjero, quiero destacar dos. Uno en el cuartel general conjunto de la OTAN en Nápoles, donde trabajó fundamentalmente en planeamiento operacional, y ya como general de brigada se le destinó a ocupar el puesto de segundo jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Británico de Acción Rápida de la OTAN en Reino Unido, donde además fue jefe de la División de Estado Mayor de Apoyo y Sostenimiento. Entre los cursos militares, que tienen muchos, ha realizado el curso de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mando de unidades paracaidistas, jefe de unidades de carros de combate, el curso de cooperación cívico-militar, planeamiento operacional y otros muchos cursos de la Escuela OTAN en Oberbergau, Alemania. Cabe destacar que tras ser seleccionado para el ascenso general, fue designado para la realización del curso de alta estrategia y relaciones internacionales del Royal College of Defence Studies en Londres. Tras la finalización de este curso y su ascenso general de brigada, en junio de 2018 regresó a España y fue destinado a la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, poniendo en marcha el proyecto de Marca Ejército. Finalmente, en agosto de 2024, se le nombra director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha participado en el exterior en operaciones en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, y en el ámbito académico es graduado por el Royal College of Defence Studies de Londres, del curso de Altos Estudios de Estrategia y Relaciones Internacionales, así que como cuenta con el máster de Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED y Master of Arts de Seguridad y Relaciones Internacionales de la Universidad King's College de Londres. Como idiomas, habla inglés, francés e italiano. Mi general, bienvenido a Ávila. Para nosotros es un honor que abras hoy este ciclo de conferencias y para mí especialmente, por nuestra amistad y por haber servido a tus órdenes, es un verdadero privilegio. Buenas tardes, excelentísima rectora de la Universidad Católica de Ávila, excelentísimo coronel, subdelegado de Defensa de Ávila, concejal del Ayuntamiento, que acabo de conocer hace un momento, futuros policías, inspectores de policía de la Universidad de la Escuela Nacional de Policía. Y, señores y señores, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a venir aquí. Es un placer y un honor, ¿no?, poder hablarles de algo que durante muchos años fue mi hobby y ahora ha pasado a ser mi trabajo diario, ¿no?, desde el mes de septiembre, que es dedicado a estudios de seguridad global y de geopolítica, ¿no? Ya han oído que he estado muy metido en operaciones, muchos años en la Legión, en el extranjero, muchísimos años. Y de algún modo y hay una foto ahí en la primera transparencia, lo que vamos a tratar de hacer hoy es tomarle el pulso al globo terráqueo. Vamos a ver cuál es el estado de salud, vamos a tratar de identificar esos síntomas, cuáles son sus males que la aquejan, pero no podemos entrar en cada uno de los males. Eso es más complicado. El turno de preguntas y respuestas, pues trataré, en el tiempo que dispongamos, procuraré que dejar un tiempo, pues a abordar cualquiera de las preguntas que me hagan, ¿no?
los conflictos más actuales o cualquiera de los desafíos geopolíticos que tenemos, incluyendo DeepSeek, que ayer nos levantamos con DeepSeek, una auténtica sorpresa, ¿no? Ahora lo tocaré muy de pasada. Bien, pues, dicho esto, es importante también decirles que en geopolítica, en estudio de seguridad, no hay bolas de cristal. Es imposible, nadie es capaz de predecir lo que va a ocurrir. Es más, yo vengo 3 años, llegué en agosto, de estar 3 años, como han oído, del Cuerpo Ejército Británico trabajando sobre nuestro amigo Vladimir. Nos ha tenido a todos muy ocupados y nos sigue manteniendo ocupados, ¿no? Y bueno, pues todas las predicciones que hacíamos del conflicto, al nivel que nos movemos, pues ninguna se cumplió. De hecho, fuimos incapaces, nadie fue capaz de anticipar la ofensiva en el Kursk, por ejemplo, ¿no? de Ucrania. Es muy difícil en geopolítica aventurar lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, eso es una característica y de hecho hoy tenemos que estar hablando de DeepSeek, ¿no? De lo que ha ocurrido, cómo han sido capaces, luego pues, si quieren lo tocamos, de que los chinos, ¿no? De en código abierto generar ese modelo de lenguaje inductivo, inteligencia artificial generativa, a tan bajo precio, con chips o microchips de bastante menor capacidad que los de NVIDIA y además menor coste y menor consumo de energía. Eso es sorprendente, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar hablando hoy, pero si hubiera la conferencia sido hace unos días, estamos hablando del acuerdo de paz, veremos cuánto dura, Dios quiere que mucho tiempo, en Oriente Medio, y de la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Si hubiera sido antes, estaríamos hablando de la operación Al-Aqsa, o inundación de Al-Aqsa el 7 de octubre del 23, que nos llevó a 2 guerras, ¿no? O una, que son 2, que fue la guerra, el conflicto en Gaza y con Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Si hubiera sido antes, estaríamos hablando, si hubiera sido la conferencia del 22, a finales, estaríamos hablando de golpe de Estado, que han sido tantos en el Sahel y tanto estamos sufriendo en España. Luego, pues sigue, luego tocamos quién se está ocupando de irradiarnos esa inestabilidad hacia España, mandando las avispas en nuestro bajo vientre, ese grupo Wagner o Africa Corps que le llaman ahora los rusos, o esos golpes de Estado en Mali, en Burkina Faso. Bueno, pues estaremos hablando de eso. Si hubiera sido antes, hubiera sido febrero, finales, el 24 de febrero al 22, la invasión de Ucrania. Esto quiere decir que la actualidad en el ámbito geopolítico se sucede a una grandísima velocidad. Lo que antes sucedía en siglos, ahora sucede en años. Y segundo, es impredecible. Somos incapaces de determinar una relación de causalidad y buscar unas métricas a lo que está aconteciendo. Y con toda seguridad, al final del 25, estaremos hablando de algo totalmente diferente de lo que estamos hablando ahora. Es decir, a todos esos fenómenos que son impredecibles, que causan una gran convulsión política, social o económica, como ayer la bolsa de DeepSeek, se les suele llamar cisnes negros. Igual han oído. Y esos cisnes negros, que nadie pensaba que existían hasta el siglo XVIII, lo descubrieron en Australia, ¿no? Sin embargo, hoy en día también se habla de los rinocerontes grises. Es decir, son aquellos fenómenos que ya nos sorprenden también, pero es como el rinoceronte de la pradera. No nos prestamos atención y cuando queremos darnos cuenta nos ha cogido. Ucrania, luego lo veremos durante la conferencia, no ha sido un cisne negro, ha sido un rinoceronte gris. Cisne negro es el 2001, la caída de las Torres Gemelas. Un rinoceronte gris, por ejemplo, ha sido el COVID. El COVID, que ha sido una auténtica convulsión a nivel mundial, ha recogido la estrategia de seguridad, las pandemias. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Está el rinoceronte de la pradera. Es decir, los entornos que nos encontramos hoy en día, esto es algo que ya conocerán porque se hizo muy popular, es un término que acuña los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos. Los entornos son VUCA, ¿no? Son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Y luego lo adoptó sobre todo el ámbito empresarial. Pero hoy en día, a partir del COVID, se habla de entornos VANIS, es decir, son más frágiles, la B es de Brittle, están más centrados en el individuo, o sea, porque nos causa ansiedad, somos incapaces de entenderlos y aparte no son lineales, ¿no? Eso es lo que nos encontramos actualmente. Eso es lo que nos estamos desayunando todos los días. O cada 15 o 20 días nos encontramos algo parecido a esto, ¿no? Antes de entrar donde estamos, me gustaría explicar un poco de dónde venimos.
hay que hacer un poco de historia, ¿no? En las relaciones internacionales y la geopolítica el punto lo vamos a colocar en Westfalia, que es donde surgen los Estados-nación, 1648. En la Guerra de los 30 años es donde se decide pues, que un gobierno con una población tiene soberanía sobre un territorio, donde los países signatarios se comprometen a no interferir los asuntos internos de otros países, principio de no injerencia, donde los estados son los sujetos del derecho internacional. Eso es Westfalia. Westfalia, a partir de 1648, se configura la geopolítica de bloques. Es decir, no voy a entrar, no he tenido tiempo, porque por tiempo no voy a hablar de las teorías del derecho de relaciones internacionales, no voy a hablar del realismo, pero tendré que aludir al realismo y autores realistas, no hablar de Hobbes, ni voy a hablar de Morgenthau, o no voy a hablar de Mearsheimer. Pero el realismo es un mundo realista el que nos encontramos, no es un mundo liberal, es totalmente realista, ¿no? Es decir, es, como hablaba Hobbes, es la anarquía, es el caos, es la supervivencia. Luego los países tienen, es tratar de sobrevivir en esa jungla, ¿no? Ese es el realismo puro. Entonces, es un mundo multipolar. Son el siglo XIX, es el siglo XX, es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, son las guerras coloniales, las guerras ideológicas. Primera Guerra Mundial, recordamos todos, finaliza con otro fracaso, la Sociedad de Naciones. Hay quien dice que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial, Versalles fue realmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial nos encontramos tres, básicamente, ideologías, dos de ellas derrotan al nazismo, comunismo y capitalismo, ¿no? Y a partir de ahí, de esa multipolaridad, a partir del 45, surge el orden internacional que hasta hoy seguimos disfrutando o ya no. De eso vamos a hablar durante la conferencia. Es decir, lo que surge entre Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Tratado de Washington, Naciones Unidas, Organización Mundial de Comercio, que se llamaba el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que luego dio como digo, lugar a la Organización Mundial de Comercio, la OTAN, y surgen dos mundos, dos bloques. Entramos en la bipolaridad, la famosa Guerra Fría, comunismo versus capitalismo, liberalismo versus totalitarismo comunista. En esa Guerra Fría, Schelling llegó a decir, se habló de la teoría del MAD, o sea, la destrucción mutua asegurada, Mutual Destruction Assurance, que MAD, como saben en inglés, significa también loco, ¿no? Locura. O sea, estaba claro que si alguien usaba el arma nuclear, pues iba a haber una respuesta segura del oponente, y esa respuesta nos llevaba al Armagedón, nos llevaba al holocausto final. En ello le llevó a Raymond Aron, que es un polemólogo francés y pensador francés, llegó a decir que la paz era imposible en esos dos bloques, pero por otro lado la guerra también era muy improbable. Y en esa bipolaridad nos llevó a unos periodos de guerras proxies, guerras por delegación, guerras del espectador deportivo, pero no hubo unas guerras de los grandes hegemones. Se delegaron, hubo muchas guerras, pero hubo guerras de segunda división, ¿no? Y nos llevó un periodo más o menos de paz. De hecho, hay autores, hay académicos, por ejemplo, Kenneth Wolff, que ya teorizó en los años 60 y tantos, que hablaba de que realmente la estabilidad en el mundo le da más la bipolaridad. La unipolaridad o la multipolaridad genera inestabilidad. Estamos ahora mismo en un momento, ya lo veremos, de tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Bueno, pues eso nos generó una gran estabilidad, aunque parezca que no, por el miedo al arma nuclear. Del modo que, después de este mundo bipolar, nos encontramos con un cisne negro. Es que cae la Unión Soviética, implosiona, cae el muro de Berlín. Y entonces, a partir de ahí, el mundo pasa a ser unipolar. Y a partir de ahí hubo ya, como Fukuyama, que ya lo conocerán, es muy nombrado, hablaba del fin de la historia, del último hombre, es decir, ya la historia, o sea, la dialéctica hegeliana bueno, ¿qué organización política es la que va a imperar a través de las guerras? Ya estaba claro. Es el orden liberal, es la democracia liberal. No inventemos más la historia está inventada. Ha ganado el orden liberal, la democracia liberal, con las libertades, los derechos, ha ganado el totalitarismo comunista. Está claro. Entonces, a partir del año 89, los felices 90,
bueno, pues ya no va a haber más guerras, el mundo pasa a ser pues, el ideal kantiano, la paz perpetua de Kant, Hobbes, el homo uomini lupus, se ha acabado, el hombre no es un nuevo para el hombre. Entonces, a partir de ahí, la defensa empezamos a no invertir en defensa, mejor en estado del bienestar. Se le llaman los felices 90, la embriaguez liberal de los 90. Hubo unas guerras, Mary Kaldor fue una de las que teorizó también, se llaman las nuevas guerras, porque eran guerras diferentes hasta entonces, no eran guerras interestatales, eran intraestatales, eran guerras que mostraban unas características diferentes, donde había muchos actores no estatales, habían paramilitares, donde había, no eran guerras más ideológicas, eran más bien identitarias, estamos hablando de Bosnia, estamos hablando de Ruanda, ese tipo de guerras de los años 90. Y como el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas no está ya bloqueado, por tanto es también la eclosión de las operaciones de mantenimiento de la paz. Muchas de ellas. Bueno, esta es la escuela de nuevas guerras, de Mary Kaldor, de Duffield, de Munkler, etcétera, etcétera. Bueno, pero claro, los cisnes negros siempre están ahí. En el año 96, antes que llegue el cisne negro, que vamos a ver ahora, ya Huntington habla del choque de civilizaciones. Y de algún modo, emulando la teoría de los grandes espacios de Carl Smith, él hablaba de que en el mundo había 9 civilizaciones. Y en donde están los límites de estas civilizaciones, esas líneas de fractura, y dónde están los puntos básicamente de fricción y potencial conflicto. Es donde habla del choque de civilizaciones entre la civilización occidental y la islámica. Importante notar que Rusia lo da como el estandarte de una de las civilizaciones, la ortodoxa. También está la civilización china, la hindú. En Latinoamérica lo da como civilización mesoamericana. Y la occidental, la nuestra, la civilización occidental. Somos una civilización. Volveremos al tema de la civilización occidental y nuestros valores, importante. Pero aparece un cisne negro. Aparece la caída de las Torres Gemelas. Y entonces Estados Unidos dice, se ha acabado. Aquí viene a poner yo el orden liberal. Y le declara la guerra al terrorismo islámico, la guerra global al terror, a partir de 2001. Y se empiezan a cometer errores que los vamos a ir enumerando aquí, errores desde mi punto de vista y de muchos analistas en la geopolítica, ¿no? Bueno, fue la invasión fue cuando se interviene en Afganistán, la invasión de Irak, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a partir del 2001, es decir, impongo la Pax Americana, es decir, pasamos del buenismo o idealismo de los años 90 a que la geopolítica vuelve a imperar, el realismo vuelve a imperar. Son los años, estos son los años que ya nos llevan incluso a las primaveras árabes, en el año 2010. Y entonces, he puesto una escalera en la escalada que nos lleva hasta el día de hoy. Entonces, me voy a centrar en 3 principales actores que nos han llevado a la situación actual. Uno es Rusia, luego lo tocaré más en detalle. Otro es China y otro es Estados Unidos. Hay que hacer ejercicios empáticos y colocarse en los zapatos del actor geopolítico, como hablaba Bersinski en el tablero mundial, ¿no? Los actores geopolíticos, que todos son racionales y tienen sus razones, ¿no? El por qué están en la situación que han llegado. Luego podemos entrar más en detalle, si quieren, en las preguntas y respuestas, ¿no? Según la Unión Soviética, Rusia, en la época de Boris Yeltsin, después de Gorbachev, la gran caída, en fin, ellos aseguran que hubo un pacto no escrito de que ellos se retiraban de la Alemania del Este siempre y cuando la OTAN no avanzara. No fada inch o no inch fada. Es decir, no se mueve para adelante. Eso lo dice Estados Unidos, lo niega. Lo que sí es cierto es que en el 94 Clinton, a mí me da igual lo que hayáis acordado o no se ha acordado, Clinton firmó un plan para ampliar la OTAN hasta Ucrania. Y se van sumando países a la OTAN, que es un club de defensa colectiva, que comparten también valores. En el año 99 tenemos la guerra de Kosovo. Para Rusia fue una gran humillación la guerra de Kosovo, sobre todo por el reconocimiento
posterior de Kosovo, porque conculcaba el orden internacional, el plan anti-Sahari, en el orden internacional, o sea, la resolución del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, marcaba que Kosovo, que es la patria serbia, los campos de Mirlos, Kosovo Polie, era parte inalienable de Serbia. Bueno, España aún no reconoce Kosovo, como saben, y bueno, y se decidió que fuera independiente. Bueno, y ya en el 99 ingresa aparte Polonia, el grupo de Visegrado, Polonia, Hungría y Chequia, ¿no? En el 2002, debido a ese cisne negro, Estados Unidos de forma unilateral se sale del tratado de antimisil balístico, ¿no? Antibalístico, o sea, el escudo balístico. Se sale de forma unilateral, porque decía que tenía derecho a defenderse y, por tanto, lo establece en Europa. Se sigue expandiendo la OTAN, llega a los 3 bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, después Rumanía y después Bulgaria, y se sigue expandiendo. En el 2007, importante esta fecha, la conferencia de Múnich de seguridad, la famosa conferencia que ya se dio en el 39, la política de apaciguamiento, cuando Churchill volvió y dijo, entre el deshonor y la guerra habéis elegido el deshonor, tendréis deshonor y tendréis guerra, famosa frase de Churchill. Esa se sigue produciendo. Y en esa, Putin dijo, estoy cansado de que os acerquéis a mis fronteras. Me estáis amenazando con vuestra democracia liberal. Ya está bien. Dejarme en paz. Me estáis atosigando. Porque Rusia, lo podemos tocar, tiene una paranoia. Se llama la paranoia rusa. De que van a invadir. La han invadido muchas veces. No tiene obstáculo natural. Luego lo veremos. Pero claro, en el año 2008 se decide, en la cumbre de Budapest de la OTAN, invitar a Ucrania y a Georgia a formar parte de la OTAN. Eso para Putin fue casus belli. Si Putin ha sido un actor, no estoy justificando a Putin. Hay que entender al actor geopolítico. Y Putin, cuando se le invita a Ucrania y Georgia, ¿qué es lo que hace en el año 2008? Invade Georgia, Abjasia y Osetia, automáticamente. 2008, la independencia de Kosovo, como he dicho antes, otra de las humillaciones. O sea, es el oso herido y humillado, el gran oso ruso. Y en el 2014 se invade Crimea. Y a partir de ahí empiezan las acciones de guerra híbrida de Rusia. Y en el 2022 invade Ucrania. Esa es la escalada en cuanto a Rusia. Pero ¿qué ocurre en cuanto a China? China, durante la Guerra Fría, se ha mantenido unida como aliado de la Unión Soviética. Kissinger, luego lo tocaremos, muy astutamente dijo, hay que separarlas, no pueden entenderse los dos. Y en el año 72 se la trae Estados Unidos con Nixon como aliado y la separa de la Unión Soviética. Bueno, en el año 99, el bombardeo de la OTAN, si algunos lo recuerdan, la embajada china dicen que fue un error, eso ya a China le hace empezar a un proceso de desafección hacia Occidente. China ingresa en el 2001. Bueno, no voy a hablar de la historia de China, del gran salto adelante, con Mao Zedong, Deng Xiaoping en el 78 cambia, a partir de ahí cambia totalmente el concepto, buscan una economía socialista, de mercado socialista, se le empieza a dejar la inversión extranjera en China, pero ingresa en la Organización Mundial de Comercio. Eso fue el gran cambio para China, con un impulso estatal, obviamente, ¿no? Es decir, se aprovecha de esa unipolaridad de esa Pax Americana y sigue creciendo. Ellos le llamaban el crecimiento pacífico, el peaceful rising. No os preocupéis, yo crezco, pero pacíficamente. Hasta que llega Xi Jinping, hay otros dos. En el 91 hay un acuerdo entre Rusia y China, en el 96 se ratifica, en el 2000, y luego veremos otro, hay otro que hay entre Xi Jinping y Putin. Pero en el 2013 Xi Jinping lanza la iniciativa de la Ruta de la Franja, o la nueva Ruta de la Seda. Ahora luego lo veremos. De algún modo empieza a mostrar una asertividad china en el ámbito internacional. Y ya no habla tanto de economía, ya habla de geopolítica. En el 2014, en la paridad de poder adquisitivo, en el PPP, ha superado a Estados Unidos. En el absoluto aún no.
En el PPP sí lo ha superado. Y en el 17, en el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, ya China dice que quiere es una gran potencia, tener un gran ejército y nombra a Taiwán, que sería casus belli. Es decir, los libros blancos de la defensa se van leyendo y esos 5 puntos de China de los años 70, de la cooperación, soluciones pacíficas, no interferencia, eso va cambiando hacia una asertividad mucho mayor. Y en el 2021, ya Taiwán, casus belli para China. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues Estados Unidos, en esa escalada hay agravios, que algunos los he contado, y hay retraimiento estratégico. Estados Unidos se va retrayendo estratégicamente de ese tablero y aparte va cometiendo ciertos errores que le van echando en cara, y unos se echan en cara al mundo occidental, ¿no? Invasión de Irak, 1, independencia de Kosovo, 2, esto es munición que les va dando, pues claro, la independencia de Kosovo, es que Kosovo, la independencia se produce conculcando el derecho internacional. Esto es una evidencia. La invasión de Irak, esto no es una opinión, esto es un hecho. Se produce conculcando el derecho internacional. Retraimiento estratégico en Libia y Siria, eso es así. En Libia, la intervención en Libia, con el famoso Right to Protect de Naciones Unidas, que luego se ha criticado tanto como un concepto para proteger a la población civil, pero fue como la excusa de intervención militar. Estados Unidos dijo, bueno, leading from behind. Se va retrayendo, deja capacidades de mando y control, pero se va retrayendo. En Siria, todos lo sabemos, o sea, se fue dejando, cuando tú dejas un hueco en geopolítica, y lo rellenó Rusia, lo rellenó Turquía. Estados Unidos no ha ejercido como el gran hegemón. Bueno, ya en el 18, Estados Unidos ya dice en su estrategia de seguridad nacional que China ya la considera, antes le consideraba un desafío, ya es un rival estratégico, ya se le pone cara al rival. Y el 2021 se retira de Afganistán y con él todos los demás. Así es donde nos encontramos ahora mismo. Nos encontramos ahí con gran competición. Una competición entre básicamente 2 grandes hegemones, uno que va en ascenso, otro que está en declive, China y Estados Unidos, y otro que juega a ser hegemón global, pero no tiene músculo económico para serlo, pero sí tiene capacidad de influencia global, que es Rusia, con una profundidad estratégica, sobre todo una disuasión que le dan sus armas nucleares. La mayor arsenal de armas nucleares del mundo lo tiene Rusia. Y como luego veremos, un actor que se encuentra humillado y agraviado. La gran Rusia está agraviada. Y luego tenemos el sur global. ¿Qué es el sur global? La han definido Wendt en el año 68. Nosotros, si se acuerdan que hablamos de países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. El segundo mundo de los países comunistas, tercer mundo los países en vía de desarrollo, países desarrollados, países subdesarrollados. Bueno, pues se llama sur global. Bueno, pues el sur global son aquellos países que han demostrado que ahora mismo ya no se alinean con nadie, se alinean con sus intereses, como dijo Lord Palmerston, en el siglo XIX en Inglaterra. Inglaterra no tiene ni enemigos permanentes, ni amigos perpetuos. En Inglaterra lo que tiene son intereses permanentes, nada más. Bueno, pues eso. Ese sur global son 144 países. Luego veremos, no se encuentran ni identificados, están cansados de la doble moral del norte global, lo veremos por qué, y se sienten olvidados y dejados en momentos críticos, como por ejemplo las vacunas, o por ejemplo, cuando en el 2008 la crisis de la subprime, pues fueron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a pedir dinero, que es, como saben, el Banco Mundial normalmente es un americano y el Fondo Monetario Internacional es alguien de un país occidental. Bueno, fue Rodrigo Rato, pero normalmente suele ser británico o un país europeo, y se les dejó, pues no se hizo caso. Claro, esos huecos los rellena otros, por ejemplo China, luego lo veremos. Kissinger, que murió hace poco, 2003, uno de los grandes diplomáticos, pensadores, polemólogos, es un visionario, como otros muchos, ¿no? Kissinger dijo, no, o sea, tenemos que mantener Estados Unidos unas buenas relaciones con China, otras buenas relaciones con Rusia, y tenemos que evitar que entre ellos se entiendan. Y se han entendido. 2 países que, si vuelvo a Huntington, Rusia
su historia, su cultura, sus valores son occidentales. Ver al zar de la Primera Guerra Mundial, ruso, Nicolás, y ver al rey de Inglaterra, primos hermanos, eran una calcamonía. Su historia es la historia de Europa, pero se han entendido. Además, son potencialmente rivales estratégicos en Asia. Bueno, y este es Robert O'Brien, que este fue asesor de seguridad de Biden, ahora el nuevo se llama Matt Wolf, que decía que nuestro ese bien pensar, ¿no? El wishful thinking, que dicen los británicos, ¿no? Que pensábamos que, bueno, que de algún modo China se está volviendo liberal y con el tiempo se volvería liberal políticamente. Ya lo era económicamente, ya se volvería políticamente. Y Rusia, por osmosis, también. Y claro, y que nadie leyó los documentos que iban publicando, son libros, y nadie se los fue leyendo. Bueno. Como a los académicos les gusta mucho acuñar términos, a mí me gusta acuñar estos. Estamos en tiempo de trampas. Uno son las trampas de la paz. Antes las he comentado. Las trampas de la paz. Donde se decidió en Europa que había que invertir por el estado del bienestar. La seguridad y la defensa, que como bien ha dicho nuestro coronel, en el constructo paradigma de la seguridad es como un paraguas bajo el cual tienes desarrollo, libertades y derechos. Y por tanto democracia y por tanto prosperidad. Sin ese paraguas no existe en el mundo ningún país que sin ese paraguas tenga eso. Ninguno. Bueno, en Europa nos dedicamos a invertir en estado de bienestar, que no está mal, pero claro, había un paraguas que nos estaba cubriendo y nos sigue cubriendo. Se va a Estados Unidos. La disuasión nuclear, la de Estados Unidos. Bueno, Francia tiene 300 ojivas y 290, 300 tiene Inglaterra. Pero no, Reino Unido. Y luego estamos en la trampa de un libro que escribió Graham Allison en el año 2017, que habla de la trampa de Tucídides. Él estudia en la historia de la humanidad cuando hay un rising power y un declining power, un poder ascendente y un poder en declive. Cuando se han cruzado en la historia de la humanidad, él estudia 17 casos y de los 17 casos, 12 acaban en conflicto. Y estamos en ese paradigma actualmente. Un poder que ascendente, Estados Unidos, descendente Estados Unidos y uno ascendente que es China. Hay 5 casos que no acabaron en conflicto. Uno de ellos, por ejemplo, es España y Portugal, y otro, por ejemplo, cuando le pasa el testigo, Inglaterra, tras la Segunda Guerra Mundial, famosa conferencia de Yalta, famosa foto, le pasa el testigo a Estados Unidos. Ahí no acabaron en conflicto. Tiempo de trampas. Pero también estamos en los tiempos de las DES. ¿De qué DES? Estamos en la famosa globalización, la aldea global, los años 2000. Bueno, parece que el mundo se está desglobalizando. Se está volviendo más proteccionista, no hay más que ver las políticas, ya lo que ha firmado Trump, más regionalista, donde las cadenas de valor global, que estaban muchas de ellas deslocalizadas geográficamente, están volviendo porque la inseguridad o energética, o por ejemplo del Golfo Pérsico, del estrecho de Bab el-Mandeb, que donde pasa gran parte del tráfico marítimo mundial, pues se están produciendo fenómenos de lo que se llama del nearshoring, me lo traigo más cerca, friendshoring, un país que sea amigo y que me sea muy fiable, o reshoring, me lo traigo a mi propio país. Es decir, se está desglobalizando el mundo. Eso estamos viendo. Y también se está desneocolonizando. Tuvimos una descolonización en los años 60, fundamentalmente en África, pero luego volvieron las multinacionales europeas, esas políticas que nos acusan de extractivas, coloniales. Bueno, y volvieron nuevamente las multinacionales a hacer un cierto neocolonialismo, pero es que ya apareció China y se ha desneocolonizado también. Apareció China. Ya no estamos en África. Francia no está en África. A Francia se le ha hecho de África. Nos han echado, nos están echando. Quien está posicionado en África ahora mismo es China, es en Rusia e incluso, política muy asertiva también, de Turquía. También el mundo se está desdolarizando. ¿Por qué ha sorteado las sanciones Rusia? Pues porque están acudiendo a las transacciones bilaterales en divisas. O sea, el dólar representaba el año 77 el 80% del comercio mundial. En el año 2001 ya era 70 y tantos por ciento, 78% creo que era.
Actualmente el dólar representa el 58% del comercio mundial. El mundo se está desdolarizando. Luego veremos los BRICS, lo que están haciendo. Y el mundo se está desoccidentalizando también. Occidente, luego lo veremos, ya no tiene la supremacía. No la tenemos. No nos compran nuestros valores, porque a lo mejor no son universales y no son exportables. Y también estamos en el periodo de la desinformación, de esto ya lo conocen ustedes. Pero es que estamos en un periodo de desdemocratización. Tuvimos las famosas olas de democratización. Pero es que actualmente cada vez hay más países autocráticos. Estamos en un periodo de autocratización. 5.800 millones de personas viven en autocracias. Hace 20 años había 40 países en periodos de democratización, ahora solo hay 13. Mientras que países en autocratización hay otros 40 y tantos actualmente. Y en democratización hay menos. O sea, nos encontramos en un proceso que cada vez hay menos países democráticos. El mundo se está volviendo más iliberal. Luego, tenemos una competición clarísimamente comercial, tecnológica, geopolítica y militar entre Estados Unidos y los que jugamos con sus colores en su equipo, China, Rusia, que es actor con capacidad de influencia global, pero no tiene músculo económico, pero sí tiene capacidad para influir lo que le llama el cercano extranjero, el near abroad, y el subglobal. Entonces China en esa... ¿Qué son los BRICS? Trump dijo que España era un país BRICS, ¿no? Los BRICS surgen en el 2009. Es una aspiración de crear pues, un grupo geopolítico, ¿no? Pero ya lo ha visto que ya es una realidad económica, ya lo es. Y una realidad política, no lo es, obviamente, militar, como alianza. Porque Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más los 5 que ingresaron el año pasado, que son Irán, Emiratos, Bahrein, Etiopía y Egipto. Y este año, desde enero, Indonesia, 11 más otros 20 llamando a la puerta. Los BRICS, que han tenido muchas cumbres, la última en Kazán, en octubre, 22-24 de octubre, donde han acudido líderes mundiales a Rusia, le han dado cobertura y apoyo político. Están desafiando el orden mundial, el orden que actualmente, el orden internacional, basado en reglas, sobre todo en la gobernanza económica y la gobernanza política. Es decir, ¿responde Naciones Unidas a la actualidad? ¿Responde Naciones Unidas a una India que es ya la 5ª economía mundial y que está llamada a ser la 3ª de aquí a nada? ¿Responde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial cuando le piden el dinero o le piden créditos y los dan con condicionamientos de orden democrático? Que está muy bien. Yo le doy a usted el dinero, pero usted tiene que empoderar a la mujer, en derechos para... China no da el dinero así. ¿Qué han hecho los BRICS? Han creado su banco de desarrollo. Crean su banco de desarrollo. Pero es que Turquía está llamando a la puerta a los BRICS, y soy invitada. Esta última cumbre en Kazán. Bueno, esto es la famosa iniciativa de la Franja de la Ruta, China. 138 países, una inversión multibillonaria, carreteras, aeropuertos, puertos, impulsada por China. Se cree que puede llegar a mejorar el comercio más de un 10 o un 15%. De algún modo, China lo que trata es buscar influencia y sobre todo asegurarse su crecimiento. Luego tocaremos China muy levemente. Su crecimiento. Ante esta iniciativa china, hay varios corredores. Está uno terrestre, hay uno marítimo, incluso hay otro que le llaman el helado, la ruta helada, que es la que iría por el Ártico cuando se deshele el Ártico. O sea, si el Ártico, hay otra, la que va al noreste y al noroeste, arriba. Razón por la que entenderemos ahora Groenlandia. Pero claro, lo que hace Estados Unidos es lanzar una contraofensiva. Lanza el African Growth and Opportunity Act, es decir, de los 54 países africanos, 32 pueden vender 1.800 productos sin aranceles y otros 5.000 con reducción de aranceles.
O lanza la iniciativa del marco de prosperidad económica del Indo-Pacífico con 13 países. Y tenemos una competición tecnológica. Esto es de ayer ya. Yo he tenido que cambiar la transparencia, porque hasta ayer, todos los documentos decían que China estaba a 2 años de Estados Unidos. Ya no está a 2 años de Estados Unidos. Cuando Biden ha invertido 8 veces más que China en inteligencia artificial generativa. Han conseguido, con DeepSeek, y hoy viene publicado Alibaba, QWen, es como se llama el nuevo modelo de lenguaje inductivo o generativo. Han conseguido otro modelo también, que está casi al nivel de ChatGPT, pero además es que es código abierto, es que te lo descargas y lo metes en el ordenador, es que es gratis. Es que ayer perdió en Nvidia 5 veces el valor bursátil de Iberdrola. Eso es un cisne negro. Y una gran competición tecnológica. Hay más competiciones, no la voy a tocar, la del espacio es grandísima. En el dominio cognitivo también, es decir, de la información. No olvidemos de que es dueño Elon Musk. Con lo cual tenemos en esa competición, básicamente, estos actores que ya no es Biden, es Trump, y aquí tenemos a otros 2 más que hay que tener en cuenta, que es India y que es la Unión Europea. Luego lo tocaremos. India no va a tener tiempo de tocarlo, luego podemos hablar lo que quieran sobre India. Yo tuve la suerte de recorrerlo de arriba abajo, 2 semanas, con los británicos. Es un país donde el futuro está en India, no tanto en China. China va a tener un problema de pérdida de 200 millones de habitantes de aquí a 20-25 años. Luego, empecemos por China. China, que significa el imperio del centro, China es una cultura que es una civilización, que tuvieron sus Aristóteles, Sócrates, Platones, donde ellos se sienten superiores al resto porque su cultura es superior al resto. Nunca tuvieron interés absoluto en reconocer el mundo. Parece que solo mandaron, parece ser en el siglo XVI o XVI, un almirante, una flota que llegó por la zona de Mozambique y un poquito más abajo. Pero China se construyó una muralla para que no le invadan y no le importa el mundo. Es un imperio terrestre, claramente, ¿no? Telúrico, que se llama, ¿no? Los maritos le llaman talasocrático. Bueno, pues telúrico, es un imperio telúrico, donde lleva creciendo a partir de que entra la Organización Mundial del Comercio con 2 cifras, donde ha sacado a 900 millones de personas de la absoluta pobreza, donde ha creado una clase media que es superior a la población de Europa. Eso es China. Y sigue creciendo. Porque ahora dice, no crece, no, bueno, ha crecido este año al 4,5, 4,8, que ha crecido lo que Europa. Miremos alrededor. Y sigue creciendo. Y le falta por sacar todavía gente, pero tiene que seguir creciendo, tiene que asegurarse esas vías de abastecimiento marítimo. Y China, que ha despertado, ese dragón ya despertó, en ese renacer económico, tiene que tratar de hacerlo rápidamente, antes que nosotros despertemos y antes que ellos entren en crisis, porque tienen grandes problemas internos también. Tienen problemas ahora mismo de inmobiliario, tienen de consumo interno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pongo esto? Porque China se encuentra ahora mismo estrangulada por una estrategia que se llama mahaniana. Mahan, no hablo de geopolítica, no hablo de geoestrategia, ¿quiénes son los grandes geoestrategas? Mahan era un geoestratega marino americano que apostaba que a los países se les estrangula por el mar, las guerras, el poder se consigue a través del mar y por tanto se necesita una gran marina mercante y una marina de guerra que estrangula a los países y que proteja la marina de guerra. Estados Unidos, que está, yo le recomiendo varios libros, el Prisionero de la Geografía, El Poder de la Geografía, de Tim Marshall, otros muchos, porque ahí te habla el por qué los países, pues eso es la geopolítica, es la influencia de la geografía en la política de los países, tanto interior como exterior, ¿no? Estados Unidos estaba llamada a ser gran potencia, porque es un país que no tiene enemigos ni al norte ni al sur, y está abierta claramente a 2 mares, y tiene el canal del Missouri y el Mississippi, que es un canal de transporte que es gratuito. Básicamente, en 2 palabras, eso es porque... Entonces, ¿qué es lo que hace? Él hace una política Mahan de control del mar. Entonces, China está estrangulada. Como está estrangulada, se crea su collar de perlas. ¿Qué es el collar de perlas? Esos puertos que tiene que crear y se los ha creado en donde, en Pakistán, en Gadar. Yo tuve la suerte de estar en Gadar. Eso está al sur, en Baluchistán, cerca de Irán. O en Myanmar, o en Bangladesh, o en Sri Lanka, o en Djibouti.
porque tiene que asegurarse que por ese estrecho, el estrecho de Malaca, que se encuentra en Indonesia, entre Indonesia y Filipinas, o el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Golfo Pérsico, pasa el 50 o 60% del tráfico marítimo mundial y sus recursos naturales, más el estrecho de Hormuz, que ahora le está vendiendo Irán. Así ve China al mundo, no tiene salida a aguas abiertas, por eso pelea por las islas, por eso China no se inventa, pero lanza la línea de los 9 trazos y disputa las islas Sensoku, las islas Paracel, las islas Spratly, o crea islas artificiales. Y lo que hace con Taiwán es que hay una estrategia que se llama A2AD, anteacceso, denegación de área. Bueno, y aparte China llega a África, y África, pues China le dice a los países africanos: ustedes han sido humillados por potencias coloniales europeas. Yo también fui humillado en el siglo de la humillación. En el siglo XIX me humillaron muchas veces. Me humillaron los británicos con la guerra del opio, la primera. Me volvieron a humillar los británicos con la segunda guerra del opio junto con los franceses. Me humillaron los japoneses cuando tomaron Manchuria. Me humillaron también los rusos, que se quedaron con la parte norte de Manchuria con el Tratado de Daegung y el Tratado de Pekín. Todas esas humillaciones. Ustedes han sido humillados, yo también. ¿Qué necesitan? Dinero. Yo les doy dinero, no se preocupen ustedes. Condiciones, ninguna. Hombre, si no me pagan, pues estos recursos a lo mejor tengo que dármelos. Trampa la de la deuda. China, todos los países de África, el principal socio comercial es China, salvo 4. ¿Se puede poner lo mismo? Exactamente igual en Sudamérica. Bueno, el gran lobo herido. Perdón, el gran ruso herido. Los rusos saben que cuando los osos, el gran oso herido, los osos cuando los hieren, se van a su caverna, se dan sus heridas, pero cuando son heridos es cuando más peligrosos son, es cuando pegan los zarpazos, ¿no? Pues en esas heridas es donde el oso ruso se ha vuelto muy peligroso, ¿no? Hablo ya de 2007, de la conferencia de Múnich, es donde un país que ha sido una gran potencia. Hay quien habla, no, es que como en realidad Rusia solo tiene un PIB un poco superior o inferior al de Italia, un poco superior al de España. No es una cuestión de PIB, es una cuestión de recursos, es una cuestión de historia, es una cuestión de profundidad estratégica, en territorio. País más grande del mundo con diferencia de 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Ya dijo Putin que la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX había sido la implosión de la Unión Soviética. Eso lo lleva muy dentro. Más lo que hemos visto antes de los agravios, las humillaciones, que él, como él la ve como agravio, como humillación, ¿no? Luego nos encontramos con un problema. Y claro, hay que ver cómo ve Rusia al mundo. Rusia ha sido invadida 4 o 5 veces así, vuela pluma que yo recuerde, ¿no? Le invadió el Rusato de Kiev, la invade Gustavo Adolfo, la invade Estopina Guerra Mundial, bueno, Napoleón, famosa batalla de Borodino, cuando lo vencen, lo invaden en la Primera Mundial y lo invaden en la Segunda Guerra Mundial, famoso Tratado Ribbentrop-Molotov, la Operación Barbarossa, mayo del 41. ¿no? Y casi todos han venido por el mismo sitio, porque Rusia tiene un problema, es que no tiene obstáculos naturales. Solo tiene ríos. Y hay un corredor que se llama Suwalki, yo tengo la suerte de estar varias veces, ahora cuando está en Reino Unido, que está entre Bielorrusia y Kaliningrado Oblast, que son 83 kilómetros, y por ese corredor es donde ellos tienen su problema. Aparte de que no tienen obstáculos, los obstáculos naturales están detrás, que son los Urales, que es donde empieza Asia, donde le vinieron, tampoco por ahí vino la invasión de los mongoles, porque los mongoles realmente les entraron por el Cáucaso. Y luego hay otro corredor que está en los Cárpatos que se llama de Foxani, pero ese no lo vamos a tocar. Entonces su problema es que necesita un colchón delante, necesita un colchón. Él necesita, en su paranoia que me van a invadir, yo no puedo tener, necesito un colchón. De eso irán en las negociaciones que van ahora. Yo necesito mi colchón. Al margen de que considera de que Ucrania es la patria rusa, etcétera, etcétera. Y tenemos ahora Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia americana que está estresada, sobreestirada. Tiene demasiados platos en el aire y tiene que ir quitándolos porque ya no puede con tantos. Tiene muchísimos platillos en el aire. Va quitando platos. En el 2011, con Obama, dijo que iba a pivotar al Indo-Pacífico, pues su gran rival, como hemos visto antes, para ellos es China. Pero claro, se encuentra enlodazada en Europa y se encontraba enlodazada en Oriente Medio. Oriente Medio, a día de hoy, parece ser que hay un acuerdo de paz. En Europa trata de cerrar esa puerta para pivotar al Indo-Pacífico, donde tiene ya 2 flotas y tiene su gran problema. Pero claro, el gran problema del gran platillo que tiene que mantener en el aire es la gran polaridad interna que tiene el país. Un país dividido en 2, familias que no se hablan.
Tiene una gran política interna que todos somos conscientes y lo vemos todos los días, ¿no? Pero claro, hablamos de que estamos en tránsito hacia una multipolaridad o hacia un mundo policéntrico o un mundo bipolar, un multipolar asimétrico, pero militarmente el mundo sigue siendo unipolar, ¿eh? La potencia militar de Estados Unidos es incontestable, incontestable. Al margen de lo que marca una diferencia es el arsenal nuclear. Pero Estados Unidos gasta el 40% del gasto militar mundial. 916.000 millones de dólares. Aproximadamente los 16.000 y un poco más es lo que gastamos nosotros. Más o menos. Para tener una dimensión, una magnitud de lo que estamos hablando. El músculo militar en Estados Unidos es, hoy en día, no hay nadie que le conteste. 1.000 bases en el mundo, 100.000 efectivos en Europa, mantenidos desde, bueno, en fin, sumando el mando de apoyo que tienen CIACHA, el Support Command que tienen ahí en Kaiserslautern, en Alemania. Esa es la realidad. China está en su tercer portaaviones, está muy lejos todavía. Se habla, no, es que China puede, me preguntaban en una conferencia, es que, pues que China invada Taiwán, es que cuando uno invade, es porque no puede invadirla. Se habla de que en la mejor de las perspectivas podría en el año 27, pero tampoco. ¿Y qué pasó con Europa? ¿Qué pasó con Europa? ¿Dónde estamos nosotros? Dijo un ministro de Exteriores, se llama Hedman, belga, en el año 92, que Europa era un gigante económico, un gusano político y un enano militar. Yo esto habría que volver a refrasearlo, pero quizás a la baja. Económicamente sigue siendo, pero ya estamos la segunda potencia, pero ya no tanto, ya China nos ha superado, en valor absoluto, no en el PPP, no en Purchase Parity Power, no en el poder adquisitivo. Bien, luego nos encontramos con una Europa que necesita ser autónoma, estratégicamente autónoma, y dotarse de unas capacidades que, sin dejar de ser Venus, es decir, tener ese poder blando, el que hablaba Nay, de seducción y atracción, tendremos que ser Marte. Hay que tener un poder duro que defienda nuestro estado del bienestar, nuestras democracias. Eso se llama inversión. Y muchas más cosas, claro. Entonces, hay varios informes, muchos informes. Podemos hablar del informe Letta, del informe Draghi. El informe Draghi es demoledor. En innovación, en desarrollo, estamos a la cola, en tecnología, habla de una mínima inversión de 800.000 millones anuales, incluyendo defensa. Está el informe Letta también de competitividad, también es demoledor. Y el informe Niinistö, del exministro finlandés, que le encarga von der Leyen, donde habla de la importancia de la relación cívico-militar, sobre todo en Finlandia, un país que está asustado. Estuve en Bruselas con un académico finlandés, están asustados, es que comparten miles de kilómetros. De hecho, a Putin ha conseguido el efecto contrario, se han unido Finlandia y Suecia a la alianza, que tradicionalmente eran no atlantistas, ¿no? Bueno, pues se saca, tras la invasión, la nueva brújula estratégica, la nueva brújula estratégica que tiene cuatro ejes, tractores, ¿no? Digamos, la actuación, es decir, la actuación es pues tener unas unidades militares capaces de actuar muy responsivas, ¿no? En poco tiempo. Claro, hablamos de 5.000 efectivos. Estamos hablando de que en Ucrania ahora mismo Zelensky tiene un frente con 850.000 y le faltan. ¿Qué son 5.000? Capacidad de actuación. Bueno, eso es reforzar las capacidades cibernéticas de inteligencia. Invertir. Fondo de Defensa Europeo. 5.000 millones. ¿Han visto lo que estamos hablando, la magnitud de los gastos? Y luego cooperación. Cooperar con la OSCE, con la OTAN. Europa necesita dotarse o una capacidad de seguridad y defensa como pilar dentro de la OTAN, porque de forma autónoma pensar que Europa se dote de un sistema de mando y control, de capacidades de ejército europeo y la interoperabilidad, que como saben tienen, y si no se lo digo yo, tiene 4 áreas, que es no solo tecnológica, sino también es doctrinal, es entrenamiento. Eso tiene que ser, de algún modo, al mínimo, así lo veo yo, un pilar europeo dentro de la OTAN, pero de capacidades autónomas, ¿no? Es que, fíjense dónde estamos.
¿Se acuerdan cuando les puse antes Huntington, no? Una fractura que va de norte a sur y una fractura que corre de este a oeste. Y nosotros estamos en la bisectriz. Esos son los arcos de inestabilidad en Europa. Ahí estamos nosotros. Pero es que además de todo lo que os he contado, tenemos todo esto que lo he tocado. Conflictos armados, amenazas y riesgos, terrorismo, espionaje, proliferación nuclear. China está a 100, incremento de 100 ojivas nucleares al año, está por 500. Crimen organizado, nacionalismos. Y voy a empezar a concluir. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues vuelvo a decir, como antes les dije al principio, no hay bolas de cristal. Es muy difícil. O sea, en geopolítica o en relaciones internacionales se ven las tendencias y se elaboran teorías, la realista, la liberal, la constructivista y otras, ¿no? Bueno, pues está complicado. Lo que sí es cierto es que parece ser que el mundo está empezando a ser menos global, menos cooperativo, menos multilateral y más minilateral. Vamos, en Indo-Pacífico se han creado alianzas, el Quad, por ejemplo, entre India, Australia, Estados Unidos y Japón, el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, FOIM, japonés, una iniciativa japonesa. Es decir, estamos viendo un mundo menos multilateral y más minilateral o bilateral, más multicéntrico o policéntrico, multipolar, bipolar. ¿Y qué ocurre con el sistema de gobernanza global? ¿Qué pasa con Naciones Unidas? ¿Se va a revisar? ¿Cómo? ¿Responde el Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas, los 5 países con derecho a voto, responde a la realidad actual o responde a lo que surgió tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ocurre con Brasil? ¿Qué ocurre con India? No hemos tocado a India. India, George Friedman, en su libro Los próximos 100 años, lo da como el siguiente gran hegemón. Ya ha superado en población a China. Bueno, y podría estar hablando de India un muy buen rato. 30 millones de diáspora, con una influencia importantísima, donde ahí tenemos de origen indio pues el CEO de Google, Harris en Estados Unidos, Sunak en Inglaterra, Ramaswamy ahora ha creado Trump 2 departamentos de eficiencia gubernamental, uno con Elon Musk y otro con Ramaswamy, que es uno de los CEOs de las principales biotecnológicas. O sea, India ya es el 4º país que ha puesto naves en el espacio, que ha mandado una nave al Polo Sur, que tienes el mayor número de egresados de Cambridge, Harvard, Oxford y Berkeley y el resto de universidades privadas que no son nativos. Y suma y sigue. Eso es India, con una clase media de 400, 500 millones de personas. Tiene muchos problemas internos, nacionalismos, en fin, el problema que tiene con las minorías musulmanas, etcétera, etcétera. El sistema de castas, desigualdades, pero ojo con India. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia ahí, un mundo mucho más fragmentado, mucho más y menos liberal. Es decir, lo que sí se observa es que hay 2 bloques claros. Un bloque donde estamos, cuando Blinken tocó el silbato y dijo: ha invadido Rusia a Ucrania. Hay que poner sanciones a Rusia. ¿Cuántos países pusimos sanciones? 40 y tantos. Los que están ahí, dentro del círculo amarillo, y Australia. El resto miraron por sus intereses. Y luego está la asociación sino-rusa y el resto. Los 3 bloques clarísimos. Donde, si en su momento, en Oriente o en Asia, fue el centro del poder político, demográfico, vino a Europa, a Occidente. Los países coloniales, el famoso el Acuerdo de Berlín, donde los países europeos se repartieron a África, pues el poder político, económico y demográfico está volviendo de donde partió el año 1100. Y luego importante el tema de los valores. O sea, nosotros portamos nuestros valores, pero a lo mejor hay países que esos valores no les encajan. ¿Son nuestros valores universales? ¿Tenemos que defender nuestros valores? Por supuesto que sí.
Antes decía yo, hablando con la rectora, los países, las personas discuten de ideas y se matan por valores. El valor es lo que está en nuestro ADN. El valor de la mujer, en la sociedad, tantos que otros países pues lo ven de otra forma. Entonces, imponer nuestros valores es el modo de hacerlo. Yo no digo defenderlos, por supuesto. Tenemos desafíos, que son todos estos. Pero, como dicen los británicos, los desafíos también presentan oportunidades. Ejemplo, flujos migratorios. España, del año 90 al 2020, es el país de los que más ha crecido la población. Y eso o sea, España necesita inmigrantes. Otra cosa es que lo hagamos de forma regulada, oficial, necesita inmigrantes. Cambio climático. Cambio climático será un desastre para muchos países. Los que somos del sur de España, aunque por mi acento no lo parezca, pues soy del sur de España, pues va a presentar un gran problema. Pero hay países, por ejemplo, hay empresas de champán que están comprando tierra en Reino Unido para cultivar uva, porque en Reino Unido se producirá bien la uva. Es que cuando se deshiele el Ártico, se va a cortar en 25 días los fletes marítimos de Shanghái a Rotterdam, por las rutas del norte. Más lo que suponen en recursos naturales de oro, de uranio y otros recursos, gas, 10% están en el Ártico. Tierras raras. Lo de Groenlandia no es casual, es causal. Ese libro lo recomiendo. ¿Cuál es la tendencia? O sea, la pregunta es, ¿estamos en rumbo de colisión? ¿Podemos evitar el conflicto? ¿Estamos en la trampa de Tucídides? Esa es la gran pregunta. Ese libro explica, este señor, Christopher Clark, explica cómo los países, sin darse cuenta como sonámbulos, fueron caminando, fueron rearmándose y acabaron en la Primera Guerra Mundial, sin darse cuenta. Hay que tratar de llegar a ese conflicto. Y luego tenemos un gran interrogante, que es este señor. Ese es un gran interrogante. Podemos estar hablando horas, porque nadie sabe, es impredecible. Igual que Putin ha sido un poco predecible, porque ha hecho lo que venía diciendo que iba a hacer. De entrada han pasado 24 horas y el conflicto de Ucrania no se ha terminado. O sea, que no sabemos dónde podemos llevar. Pero con esto voy a terminar. Así vemos el mundo desde Europa. Proyección Mercator. Quizás sufrimos un poco de etnocentrismo en Europa. Nos creemos el centro del universo. Y hemos impuesto nuestros valores, nuestra cultura y nuestro todo al mundo. Porque nuestra cultura es superior al resto. Pero es que China lo ve así el mundo. Pero es que Estados Unidos lo ve así, como he dicho antes, se ve todos los océanos. Es que a lo mejor la realidad se percibe diferentemente, depende de donde estemos. Y tenemos que ser capaces, en nuestra empatía, de ver el mundo de forma diferente. O de ver el mundo como lo ven otros. Y con esto finalizo la conferencia, no sin antes dejarles una frase de Antonio Gramsci, que no significa que yo comulgue con sus ideas, pero sí me gusta mucho esa frase. Murió en prisión, en el régimen fascista del Duce. Era un comunista. Y decía, la frase no es exactamente así, él decía que el mundo, un viejo mundo se muere, otro tarda en aparecer. Dice, y en ese interregno aparecen los fenómenos mórbidos, ¿no? Pues en esos periodos de cambio aparecen los monstruos. Esperemos que no aparezcan muchos monstruos, y esa es mi apelación final optimista, esperemos, porque ya saben, y ese es el aforismo africano que creo que conocerán, que cuando dos elefantes luchan, la que sufre es la hierba. Y tristemente, y no lo he dicho antes, en este tablero mundial de que hablaba Brzezinski, o eres jugador o eres tablero. Como dijo alguno, o eres comensal o parte del menú. Hay que procurar ser comensal. Y con esto finalizo. Gracias. Pues ahora, si les parece, pasamos a un turno de preguntas. No tener vergüenza, y aprovechar esta oportunidad que tenemos de tener al director del Instituto Español de Estudios Estratégicos para preguntarle cualquier cosa. Él contestará lo que quiera.
pero podéis preguntar lo que queráis. Levanta la voz y se te escucha. Hola, sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar, general, quería agradecerle por la exposición que nos ha dado. Creo que ha sido muy ilustradora. Esa es la pregunta del $1.000.000. Yo voy a ir a datos y voy a lo que me dice mi experiencia trabajando en OTAN y trabajando en Unión Europea, ¿no? O con Unión Europea. Europa, por historia, deberíamos de ser un actor global. Lo hemos sido. Económicamente, seguimos siendo la segunda potencia económica como Unión Europea, ¿no? Junto con China, estamos ahí, ¿no? En 24 billones, más o menos, y algo de dólares, ¿no? Y luego está el problema que somos 27, excluyo a Reino Unido, 27, que han de buscar consenso. Gastamos en defensa, todos juntos, Unión Europea, más que China, que gasta unos 240.000 millones de dólares. Quiero decir con esto que tenemos las mimbres, si queremos y hay voluntad, porque primero hay que crear una disuasión creíble. La guerra de Ucrania va de disuasión. O sea, no se ha ganado en el campo convencional, en el enfrentamiento convencional, porque siempre ha estado la amenaza nuclear de Rusia. En la ofensiva de otoño del 22, la inteligencia americana cifró en un 50% la posibilidad de que Rusia usara armas nucleares tácticas. Ha estado ahí. Luego de esto podemos elaborar más si quieren, ¿no? Sobre el empleo nuclear de Rusia, hacia quién hubiera ido, ¿no? Pero ciertamente necesitamos una disuasión nuclear. En la Unión Europea solo tenemos las 290 o 300 ojivas nucleares que tiene Francia, nada más. Nada más. Eso es lo que es disuasión, lo que da músculo. Luego tenemos que ser capaces de, para mantener ese estado del bienestar que nos hemos dado, y esas democracias y esos derechos y libertades, hay que defenderlo. O hay que ser capaz de tener las capacidades y la voluntad de usarlas. Segunda parte, capacidades y voluntad de usarlas. Luttwak decía que Europa es una sociedad posheroica. Las sociedades occidentales somos posheroicas. Es decir, ya no llenan páginas de periódicos los héroes, ni los y me pedían que sea un poco demasiado ilustrativo, féretros sentando en los aeropuertos. Pero es que en Rusia sí. O sea, en Rusia es una sociedad heroica, una sociedad es colectivista. O sea, el Estado prima sobre el individuo. Aquí prima el individuo sobre el Estado. Y luego tenemos una sociedad, las sociedades de un hijo. Cuando las sociedades tienen 7 hijos, bueno, y van a la guerra 2, bueno, me quedan 5. Perdonen el simplismo, ¿no? Pero si ahora una familia manda a su hijo a un conflicto, es su hijo. Un hijo. Las capacidades que requerimos, al margen del dinero, no solo equipo, no solo armamento, las capacidades es armamento, es personal, es entrenamiento, son muchas más cosas.
somos capaces de, entre todos, detectar también Europa ha surgido como ala de Fénix en periodos de crisis. El COVID fue un gran ejemplo. La DAN ha vuelto a ser otro ejemplo en Valencia. O sea, las sociedades parece que están adormecidas o aletargadas, pero luego despiertan, ¿no? Yo quisiera ser optimista, pero la realidad me dice, o sea, la realidad se impone a mi optimismo y es muy cruda, porque que 27 países vean realmente una amenaza compartida, que la hay, pero luego hay amenazas que no se sienten. Un ciudadano, un señor que vive en Cádiz, ve muy difícil que vea que su amenaza está en Letonia. Verá que su amenaza está en la inmigración que le viene del Sahel. Entonces es muy complicado que todos los países aunamos esfuerzos para diseñar una arquitectura de seguridad y defensa, que son cosas diferentes. Europa tiene una política común de seguridad y defensa, pero solo de seguridad para gestión de crisis fuera de las fronteras. Pero no tenemos, y eso que lo dice el Tratado de Lisboa, no tenemos una defensa colectiva los europeos. No la tenemos. Tenemos seguridad. Defensa no tenemos defensa colectiva los europeos. Luego, ¿cuándo volverá a ser Europa un actor global? Pues cuando tenga músculo para ser actor global. ¿Cuándo ha sido China actor global? Cuando China ha mostrado un músculo y una asertividad. El poder blando es muy bonito, pero el poder duro es el que se impone. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está encendido? Bueno, en primer lugar, pues quiero felicitar a la general por esta conferencia tan magnífica y tan didáctica. Y quería preguntar su opinión sobre, en relación con la guerra de Ucrania y con el oso herido, en su opinión, si cree que ha sido contraproducente la ampliación a la OTAN y las invitaciones que se han hecho. Y voy a decir por qué. Bueno, en primer lugar, pido que no se me malinterprete. En la guerra de Ucrania yo no soy neutral. O sea, quiero que Ucrania tiene derecho a la integridad territorial, está actuando en legítima defensa y, evidentemente, pues quiero que se mantenga independiente con su territorio legal. Pero pienso que la ampliación de la OTAN ha sido contraproducente y, bueno, en relaciones internacionales siempre se ha dicho que es contraproducente que dos imperios tengan frontera y que es conveniente que entre dos imperios haya estados tapón. Por ejemplo, los Países Bajos o Luxemburgo pues deben su independencia a que han ejercido de tapón entre Francia y Alemania. Tailandia, o como se llamaba entonces Siam, no fue colonizada porque sirvió de tapón entre el Imperio francés y el Imperio británico. Entonces, ¿no es la ampliación hacia las fronteras de la Unión Soviética un pecado contra eso que aparecía siempre en los manuales de relaciones internacionales, de que no es conveniente que dos imperios tengan frontera? No sé si comparte o no esa opinión. Bueno, es el postulado de Mearsheimer, es el postulado de Bersinski, es el postulado de tantos americanos, norteamericanos. Es decir, no debiéramos de haber ido a ser tan expansivos con la Unión Soviética, con la OTAN, porque Rusia se ha sentido amenazada. Y Rusia siempre ha sido una gran potencia y de algún modo, la hemos desdeñado, ¿no? Bueno, eso es un argumento, pero tampoco es menos cierto que los países tienen derecho, primero tienen el principio de soberanía y tienen derecho a unirse con quien quieran. O sea, yo no tengo el derecho a elegir a mis vecinos, que es el postulado de Putin. O sea, una cosa es que yo explique cuál es su psique, cuál es su cosmovisión del mundo, y otras cosas que comparta, que tenga que imponer cuáles son mis vecinos y tú no te puedes unir a la OTAN y tú sí. Y yo necesito, porque por mi configuración geográfica, una zona colchón y, por tanto, ustedes van a ser mi colchón. Bueno, pues eso, desde el punto de vista del derecho internacional, no se sostiene. Usted no puede decir, o sea, es que yo quiero que pues no sé, pues que Marruecos no se alíe con Estados Unidos o con Israel ahora mismo. Bueno, España no, o sea, los países no pueden ir imponiendo
los vecinos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con... o sea, una cosa es que yo explique y el por qué hemos llegado a esta situación, y otra cosa es que, bueno, podríamos haber sido menos, pero también en los what if, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor la OTAN se retrae, no se expande? Bueno, si a lo mejor no sabemos si a lo mejor hubiera sido Rusia la que hubiera sido, en esa asertividad empieza a expandirse. O sea, esto es un what if. O sea, ahora mismo sí sabemos, porque claro, ya ese agua pasó por debajo del molino y podemos analizarla, ya sabemos exactamente que, claro, la expansión de la OTAN es lo que arguye eso y otras cosas más, pero básicamente eso, Rusia, de que se ha visto amenazada y, por tanto, ha emprendido la acción contra Ucrania. Pero claro, ¿tiene derecho Putin a decirle a Ucrania, usted no se puede unir a la Alianza Atlántica? Jurídicamente estoy de acuerdo con eso. Ya he dicho que he pedido que no se me malinterprete. Lo que me refería es si pudo haber sido contraproducente. No, totalmente, eso es así. Bueno, eso en la escalera creo que lo he tratado de reflejar, ¿no? Es decir, ha sido eso y más cosas. O sea, es Kosovo, es Kosovo. Kosovo fue en los momentos malos. No hay que olvidar que cuando implosiona la Unión Soviética, cuando se retiran de Europa del Este, bueno, primero habría que hablar de Ucrania, que era la segunda potencia nuclear, cuando implosiona. Entonces se convence a Ucrania para que entregue el armamento nuclear, que ahora eso arrepiente mucho de ellos, porque hubo un memorándum, un famoso memorándum de Budapest, donde se comprometen Unión Soviética, bueno, ya por aquel entonces Rusia, Estados Unidos y Reino Unido a garantizar su seguridad. El memorándum de Budapest, año 94, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que en el año 99, iba a contar que en el año 89, cuando se retiran la Unión Soviética, los rusos ya, de la Alemania del Este, tienen que vivir las familias de los oficiales y suboficiales, de los militares rusos, dentro de vehículos de combate. O sea, está totalmente empobrecido el país. Totalmente empobrecido. Entonces, él en su humillación dice que no se le trató de igual a igual. Eso es lo que esa es su argumentación, ¿no? Básicamente. Bueno, pues pudiera ser que sí. Ya hay quien advirtió en Estados Unidos que se debe tener una cierta consideración hacia esa Rusia y se debía de tratar un poco con menos, iba a decir matonismo, pero la palabra no es correcta, con menos asertividad y vehemencia, como de algún modo ellos se sintieron tratados, porque dijo Clinton, a mí me da igual, aquí se extiende la OTAN. Es que hay veces que hay un pacto no escrito, bueno, no sé si está el pacto o no hay pacto, la OTAN se tiene que expandir. Yo no le voy a negar a la OTAN países que han sido parte de Europa y por culpa de lo que ocurrió en la carrera de Stalin hacia Berlín, pasan a entrar a la órbita de la Unión Soviética. Luego también tenían derecho esos países. Un país como los que pertenecen a Austria-Hungría, Chequia, Eslovaquia, Hungría, al volver a su origen, a su Europa occidental. También tenían derecho. Y eso se llama Unión Europea y se llama OTAN. O sea, es que la argumentación... O sea, yo puedo entender tu argumento, pero tú entiendes el nuestro. Y hay que entender el de Zelensky. No, pero lo que dice usted es cierto. O sea, eso es lo que ellos echan en cara, de algún modo, a Occidente, ¿no? O sea, me habéis atosigado, habéis metido, que ya en el 2008, cuando le invitan a Georgia y Ucrania a formar parte de la OTAN, pues eso fue ya casus belli. Y muchos analistas norteamericanos lo ven como un grandísimo error, un gran error. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nadie quiere preguntar? Venga. ¿Se me escucha? Sí. En primer lugar, general, muchísimas gracias. La verdad que se nos ha hecho corta esta charla. En segundo lugar, agradecer al Instituto Español de Estudios Estratégicos el estar al día. Yo no me esperaba que usted hoy hablara de DeepSeek, ni mucho menos de Baba. Agradecer esta puesta al día. Y la pregunta va relacionada con una de las diapositivas que usted ha puesto, en el que ha puesto un mapa y dividía el mapa en tres zonas, ¿no? La zona occidente, la zona rusa-china y el sur global. ¿Cuándo cree usted que BRICS
tomará ese sur global y serán ya solo 2 zonas, Estados Unidos y el resto. Gracias. Bueno, es una observación muy pertinente y muy inteligente, porque ahora mismo vamos hacia ahí. Es decir, India, China, BRICS, de algún modo quieren ser la voz de esos países que han sido víctimas de esa globalización que no les ha tenido en cuenta en los momentos complicados, ¿no? De pedir créditos, vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una, bueno, salvo Argentina, que entraba en el año 2024 y se salió Milei de forma unilateral, era el país sexto que entraba, de los 5 que les mencioné antes. Este año entró Indonesia, como he dicho. Pero los BRICS van cogiendo más velocidad. O sea, los BRICS representan el 52% de la población mundial, el 52% o 50% de los recursos naturales del mundo. Esos son los BRICS. Y han superado en PIB los BRICS al G7. Y siguen, 20 países están ahora mismo en estudio que entren o no a los BRICS. O sea, en esa dinámica, el problema de esa desoccidentalización del mundo, la tendencia que usted apunta es justamente esa. Cada vez más países. Pero lo preocupante es que países como Turquía también llaman a la puerta y fueron a Kazán. Scholz fue a Kazán, el primer ministro alemán. O sea, eso es legitimidad política para Rusia. Kazán está en Rusia. Es decir, el problema de G7 es que se ha puesto claramente, se manifiesta una fisura, una fractura clarísima entre el mundo occidental, nosotros, y el resto, que son países que son los BRICS, no tienen, no es una situación política, o sea, tienen regímenes políticos totalmente diferentes. O sea, India es la mayor democracia del mundo con Modi, Narendra Modi. Un mes tarda las elecciones en India, la votación, un mes. O sea, la mayor democracia del mundo es India. Y tenemos desde India, Sudáfrica, tiene un país democrático, tenemos a China o tenemos a Rusia, o tenemos a Irán. Es una teocracia. Pero ¿qué es lo que les une? Les une los intereses, les une el desafío al orden internacional. Les une es que ellos ya... Estoy cansado de que usted, el Fondo Monetario Internacional, sirva a sus intereses y a su dólar. Estoy cansado de que el Banco Mundial sirva a lo mismo. Estoy cansado de que Naciones Unidas, cuando se trata de sanciones contra Rusia, pues se sanciona, y cuando se trata de resoluciones contra Israel, aquí todos se ponen de perfil. Esa es la doble moral. Esa es la doble moral que nos echan en cara a los países que jugamos en los colores que llevamos nosotros. Nuestros colores somos occidentales. Nuestros colores, mis colores, este uniforme es caqui, pero yo juego en la OTAN, en la Unión Europea, los 3 ejes que marcan nuestra estrategia de seguridad nacional: Mediterráneo, vínculo transatlántico y Europa. Son mis colores. Mis colores no están en el Indo-Pacífico. Claro, y la tendencia es que cada vez hará más. Luego, ¿dónde hacemos un punto de ruptura y reconectamos con esos países que tenemos una carga colonial y que dicen que hemos hecho políticas extractivas, coloniales? ¿Cómo reconectamos? ¿Cómo vuelve Francia a Mali, a la francofonía? No voy a contar de España en Sudamérica y Centroamérica, ya saben cómo estamos. Las políticas indigenistas. Es decir, el problema es que se están desafectando y desacoplando países de Occidente. Luego, quizás el discurso que hemos mantenido, que yo creo en nuestra democracia liberal, todos creemos en los derechos y libertades que nos hemos dado. Pero claro, como decían las escuelas helenísticas, lo que piensas, lo que digas y lo que hagas, que esté alineado. No digas una cosa y hagas otra. Y eso no nos lo perdonan. Bueno, mi general, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Yo creo que nos has actualizado la situación mundial y yo creo que esto es una conferencia, a lo mejor no a este nivel, pero sí a niveles inferiores, que debería darse en todos los colegios, institutos y demás, porque es importante que la gente sepa dónde vive y cuál es la situación
en general en todo el mundo, ¿no? Con los diferentes actores y los diferentes problemas que hay, ¿no? Por lo tanto, para nosotros ha sido muy esclarecedora la conferencia y te doy las gracias por esta conferencia, ¿no? Es importante, y os recuerdo que la próxima conferencia la tenemos el 26 de febrero, espero que vengáis todos también. Es muy interesante también. Será el Teniente General Juan Pablo Sánchez de Lara, jefe del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, que está en Torrejón de Ardoz, en la base aérea, y nos hablará de un modelo de seguridad y defensa aérea compartida. Os esperamos aquí a todos. Muchísimas gracias. Y es importante que esto que habéis escuchado lo contéis, porque la conciencia de seguridad y defensa es algo que en España adolecemos bastante y que sería interesante que a vuestros amigos, compañeros, profesores, a quien sea, le contéis que es necesaria en una sociedad como la nuestra tener una conciencia de seguridad y defensa fuerte, ¿no? Vosotros lo tenéis claro, vais a ser policías la mayoría de vosotros y lo de la seguridad está clarísimo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene ese concepto y es importante que desde el nivel político, desde el nivel académico y desde vosotros, pues esa conciencia de seguridad y defensa pues vaya ocupando todos los lugares para que todo el mundo sepa dónde vive y que es importante tenerla en el momento en que vivimos, ¿no? Y mi general, muchísimas gracias y esperemos que daremos un tiempo de descanso, pero esperamos que vuelvas aquí a la universidad o a Ávila a volvernos a hablar y a actualizarnos la situación. Muy bien.